Hola bocateros, hoy vamos a preparar juntos unas ricas y terroríficas magdalenas de chocolate con unos divertidos fantasmas de plátano. Primero de todo elaboramos unas magdalenas de Nesquik, jugosas y esponjosas. En un bol batimos 2 huevos medianos junto con 60 gramos de azúcar. En esta receta no añadimos más azúcar para compensar la cantidad que ya tiene el Nesquik. Hecho esto, añadimos 75 ml de aceite de oliva o girasol. También podemos añadir la misma cantidad de margarina o mantequilla derretida. Vertemos también 75 ml de leche entera, desnatada, sin lactosa o vegetal. Ahora tamizamos 100 gramos de harina, junto con 5 gramos de impulsor químico. Añadimos también 100 gramos de Nesquik e integramos en la mezcla, hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos. En este punto vertemos la masa en una jarra para repartirla más fácilmente y la distribuimos en un molde para magdalenas al que pondremos dentro unas cápsulas de papel. No debemos rellenar la cápsula en su totalidad para que la masa no rebose al hornear. Si en casa no tenemos molde para magdalenas, podemos comprar estos otros moldes de aluminio. Ponemos dentro de cada molde una cápsula de papel y los colocamos en una bandeja apta para el horno. Por último, llevamos nuestras magdalenas al horno, que ya lo tenemos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo, y dejamos que se horneen durante unos 20-25 minutos. Pasados 20 minutos ya tenemos nuestras magdalenas bien horneadas. Las dejamos que se atemperen dentro del molde durante 10 minutos. Tras 10 minutos las sacamos del molde y las colocamos sobre una rejilla para que se enfríen por completo. Mientras que las magdalenas se enfrían, preparamos nuestros fantasmas. Pelamos los plátanos y los cortamos a la mitad. Los podemos cortar del tamaño que queramos, pero siempre utilizamos los extremos. Es importante que los plátanos estén en su punto para comer, pero no demasiado maduros. Colocamos un palito de madera, una brocheta o una pajita y reservamos. Ahora ponemos 100 gramos de chocolate blanco dentro de un vaso pequeño y estrecho y lo derretimos en el microondas en intervalos cortos de pocos segundos para que el chocolate no se queme. En este punto que el chocolate está bien fundido, bañamos los plátanos, que queden bien cubiertos de chocolate. Escurrimos el exceso y lo reservamos en una bandeja cubierta con papel de horno. Antes de que el chocolate se endurezca, colocamos 2 pepitas de chocolate negro. Estas serán los ojos de nuestros fantasmas.
Por último, reservamos nuestros fantasmas en la nevera para que el chocolate se enfríe y endurezca por completo. Ahora que nuestras magdalenas están frías, comenzamos a decorar. Untamos la superficie de las magdalenas con Nutella, nocilla o nuestra crema de cacao preferida. Troceamos bien 4 galletas Oreo para hacer una arena de galleta. Por último, cubrimos con esta arena de Oreo la crema de cacao. Y colocamos nuestros fantasmas de plátano. Mirad qué chulos han quedado. ¿Os ha gustado esta divertida y sencilla receta? Os animo a que la preparéis y a que la compartáis con vuestros familiares y amigos. Nosotros nos vemos en la próxima. ¡Chao!